Ya lo habíamos anunciado, esta noche vamos a tocar un tema muy importante de tratar, sobre todo si tenemos a los actores fundamentales justamente en el set de Alerta Vecinos. Hablamos de la representación del movimiento fuerte Oruro Rojo Carmesí, un movimiento que por sí solo se va a explicar dónde nace, cómo nace, pero qué participación tuvo este movimiento, en este caso Vila Vila. Parte de lo que hoy puede ser el desenlace de esto que es ahora una duda, una pregunta para algunos. ¿Fue un golpe de Estado lo que alejó al expresidente Evo Morales del cargo o fue un fraude electoral? ¿Qué tiene que ver Vila Vila en todo esto? Pues ha sido uno de los momentos, uno de los hitos que también ha dado curso a la recuperación de la democracia, por lo menos así como lo denominan los miembros del movimiento fuerte Oruro Rojo Carmesí. Estamos en esta noche con Luisancio Ávila y Lisset Morales, a quienes damos la bienvenida. Buenas noches, Luisancio. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito de lo que fue el caso Vila Vila. No un poquito, hoy vamos a hablar muchos detalles que no se habían todavía revelado. Vamos a hablar de este tema, golpe de Estado o fraude electoral. Para eso queremos conocer qué es el movimiento fuerte Oruro Rojo Carmesí y qué participación tiene tanto en Vila Vila en el momento del fraude o del golpe de Estado y antes de esto. Muy buenas noches, querido Freddy. Buenas noches a la amable audiencia de este prestigioso programa Alerta Vecinos. El movimiento fuerte Oruro Rojo Carmesí nace en primera instancia a raíz del 21F, cuando empezaron las movilizaciones para el respeto del voto, que todos sabemos Bolivia dijo no. Cuando el señor expresidente de la República, el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, intentó lanzar una repostulación que le prohíbe a la Constitución por medio de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional para que él pueda volver a ser elegido. Lanzó un referéndum para modificar una ley en la que él pueda repostularse, previamente habiendo indicado de que él respetaría la voluntad del pueblo, pero en las elecciones, en el referéndum, Bolivia le dijo no. Entonces, a raíz de eso, el partido del Movimiento al Socialismo vuelve a poner en tela, y él, como era su costumbre, indicando que las bases y el pueblo se lo estaba pidiendo, él, mediante una acción judicial del TCP, volvió a repostularse, haciendo caso omiso a la voluntad del pueblo del 21F. Es ahí donde nacen diferentes plataformas y movimientos ciudadanos en pro de hacer respetar la voluntad del pueblo, porque estamos en un país democrático, en un Estado de Derecho. Entonces, en ese marco es que varias agrupaciones, una de las cuales era el movimiento Cuñambarete Bolivia, que también tenía su filial acá en la ciudad de Oruro, que estaba conformado por mujeres valientes y muy conocidas en la sociedad orureña, las cuales últimamente han tenido una participación muy destacada en las elecciones incluso de estos últimos días. Es ahí donde, a partir de problemas internos en el movimiento Cuñambarete, una de las partes en fracción se convirtió en el movimiento fuerte Oruro Rojo Carmesí, pero siempre manejando la misma línea de los demás, propugnando el respeto a la voluntad del pueblo. En Bolivia dijo no, respetando el 21F. En realidad todas las plataformas teníamos esa consigna, estábamos en esa lucha. Movimiento Rojo Fuerte, Rojo Carmesí, todos los 21 de cada mes hacía un plantón en la plaza, hacíamos un montón de actividades y recibíamos rechiflas, recibíamos aplausos, como es costumbre cuando uno es activista. Y nos mantuvimos así durante
todo el tiempo y siempre buscando, analizando, tratando de buscar especialmente datos históricos acerca de la coyuntura que íbamos viviendo a partir de esos días, ¿no? Y siempre haciendo gestión social, ayuda social. Un ejemplo de ellos es que gracias a eso se gestionó alguna ayuda económica a las víctimas de las explosiones, el año fatídico de ese carnaval que todos lo recordamos, y ese tipo de acciones se han estado haciendo, ¿no? Recordar que una de las miembros del Movimiento Rojo Carmesí, la señorita Rosario Sandalio, gracias a sus gestiones se logró conformar una asociación de víctimas de las explosiones. Bueno, pero luego los intereses personales primaron y la señorita abandonó el grupo y se retiró, precisamente en los días en que ya se había empezado a gestar el fraude electoral, muy evidente, por cierto, donde ya el fraude estaba desde más antes. Fuera de haber sido el fraude en las urnas, el señor Evo Morales no respetó la voluntad del pueblo. Hizo una chicanería jurídica basándose en una interpretación del Pacto de San José, indicando de que era un derecho humano su repostulación. Y según entendemos, dentro de algunos meses ya va a llegar el resultado del fallo y estamos casi seguros de que el fallo va a decirle no. Entonces ese va a ser otro problema que él va a tener jurídico a nivel internacional. El Movimiento Rojo Carmesí durante ese tiempo hizo el trabajo, como le decía, de gestión social, ayuda y todo. Cuando se gestó cuando se gestó el fraude electoral, nosotros fuimos a reclamar al Tribunal Electoral y es ahí donde se armó el Comité Cívico ad hoc, precisamente para reclamar, porque en Oruro no teníamos nosotros representación cívica, no había, y todos los que están viendo este programa saben muy bien la coyuntura en la que entramos. Entonces, a salir de eso, un grupo de ciudadanos orureños armó el Comité Cívico ad hoc y ellos fueron la bandera y la punta de lanza para empezar las movilizaciones, reclamando el respeto al voto. El primer cabildo orureño que se realizó en la zona del Hacha fue antes de las elecciones y ahí es donde ya se empezaron a organizar los miembros de ellos precisamente para ir a hacer respetar el voto, porque teníamos ya una experiencia amarga con las anteriores elecciones que hubieron, en el caso de los magistrados, por ejemplo. Entonces, para esas razones que nosotros ya empezamos a sacar voces, ¿no?, de respetar el voto antes que nada. Cuando ya se había empezado a las elecciones, la interrupción del conteo rápido y esas falencias que habían, aparte de las denuncias que empezaron, fue donde empezaron los reclamos. Entonces, recuerdo muy bien que esa noche un grupo de orureños salió hacia la zona del Tribunal Electoral a hacer los primeros reclamos pertinentes de ese momento. Entonces, a raíz de eso, ya la intervención policial también era no más de esperar, porque los policías tienen órdenes y su misión es precautelar los bienes públicos del Estado. A partir de ahí empezó ya una serie de movilizaciones, enfrentamientos no vamos a hablar de enfrentamientos en la ciudad de Oruro porque no los teníamos, pero sí en los demás departamentos empezó con mucha fuerza, tanto en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, en La Paz y Cochabamba fueron las que peor parte llevaron, sabemos todos. Entonces es ahí donde todos los movimientos en los diferentes departamentos empezaron a tomar un tono mucho más duro, precisamente por las mismas declaraciones que hacía el expresidente Evo Morales, al burlarse incluso de la forma en cómo se estaba haciendo los reclamos y la participación de la ciudadanía. Ahí es donde nos nombró los pititas en su tono burlón característico, de incluso lanzar su arenga, decir, yo les voy a enseñar a hacer bloqueos, les voy a dar seminarios de hacer bloqueos. Y bueno, en consecuencia los movimientos empezaron a recrudecerse más y es precisamente ahí donde los líderes, tanto de oposición como los líderes que tenemos como expresidentes, tomaron la iniciativa de poder llamar ya a calma y a cordura, porque esto estaba empezando a salirse ya de control, precisamente porque los movimientos sociales en los diferentes departamentos ya empezaron a hacer ya actos de enfrentamientos. Pero esto convocado o anunciado por las autoridades en ese momento, imágenes, por ejemplo, de las declaraciones de Víctor Hugo Vázquez cuando ordenaba también algún tipo de bloqueo al ingreso de Oruro.
Esa parte es precisamente las consecuencias que trajo ese desgobierno en el que estábamos viviendo, donde primaba solamente la voluntad de una sola persona ante los intereses de la población entera. Sabemos muy bien que cuando el señor Víctor Hugo Vázquez, en el video, que en alguna ocasión dijo que ese video era de más antes, bueno, si ese video era de más antes, bien, que presente el video original. También dijo de que ese video era montado. Bien, si era montado, que nos presente las pruebas de que fue montado. Él en alguna ocasión dijo que esa no era su voz. Pero, por favor, vamos un poquito a la realidad. No es posible falsificar la voz de una persona, es como las huellas digitales, no se puede. Si así fuera, estaríamos escuchando ahorita las canciones de Freddie Mercury cantadas por Ed Sheeran, o estaríamos escuchando las canciones de John Lennon cantadas por Freddie Mercury. ¿Se podría falsificar la voz? No, eso es absurdo, eso es imposible. No era montaje, simplemente fue la consecuencia, el momento del desgobierno que estábamos viviendo. Esas imágenes circularon en todas las redes sociales porque precisamente él está organizando ahí y se ve la organización que está armando con esa gente para los bloqueos y está mencionando precisamente a unos mineros. ¿En qué momento más antes hubo una caravana de mineros? No había eso. Así es, Luis. Avanzando con esto, es a partir de que las autoridades y especialmente el expresidente Evo Morales convoca a acercar a las ciudades como una manera también de agotar o bajar los ánimos de las protestas. ¿Qué pasa en Oruro y qué pasa en el occidente? Porque tú lo has mencionado, la protesta mayor era en el eje central, pero los universitarios, sobre todo del occidente, habían definido en trasladarse hasta la ciudad de La Paz. Justo es ese el momento que involucra a Oruro como un escenario primordial en esa fecha 9 de noviembre. Uno de los pedidos que se hizo en los varios cabildos a los que convocó el comité ad hoc era precisamente el grito de vamos a la paz, y era un grito general. Todos gritábamos vamos a la paz porque allá estaban enfrentando, y es así que muchos actores políticos y muchos actores jóvenes también que han incurrido en política se trasladaron a la ciudad de La Paz por sus propios medios, ¿no? Entonces la mayor parte de la gente gritaba. Estábamos reclamando, ya se hizo más grande porque las marchas a las que nosotros convocábamos se hacían cada vez más y más grandes. Gente de a pie era la que esperaba en las esquinas, sacaban debajo de su chaqueta una bandera y se sumaban a la marcha. Ello porque el temor a las represalias que siempre ha mostrado el movimiento al socialismo, como lo está haciendo hoy en día, en estos mismos instantes, era general. Entonces, al grito de no tenemos miedo, la gente empezó a sumarse. Y sabíamos ya por información en las redes que en los demás departamentos estaba sucediendo lo mismo. Es ahí donde entendemos de que el grupo de potosinos, de jóvenes universitarios también de Sucre y de Tarija, decidieron trasladarse a la ciudad de Potosí. Y precisamente ese fue el día, en la noche, aquí la compañera Alicia tiene un poquito más de datos sobre eso, cuando ya se estaban trasladando en buses los compañeros universitarios y mineros de Potosí. Las primeras comitivas, ¿no? Pero esto también fue a raíz de que ya se estaba expresando a través de los medios de comunicación masivo el fraude. Habían organizaciones, habían algunos profesionales independientes que habían hecho análisis de los sistemas de conteo y habían sacado un argumento de un fraude. Entonces, por eso llegamos a este punto. Hablar de Vila Vila es poder respondernos lo que en esta noche muchos se preguntan. ¿Fue golpe de Estado o fue un fraude electoral? ¿Por qué la reacción y cómo sucedió el inicio en Vila Vila específicamente? Primeramente, muchas gracias por recibirnos en tu programa, Freddy. Aclarar, ¿no?, que han sido 3 días, 3 lugares, no simplemente Vila Vila, ha sido Sora Sora en el cruce de la carretera Potosí, ha sido en Vila Vila y ha sido en Chayapata, ¿no? El primer día inició el 8 de noviembre, nosotros nos encontrábamos realizando un bloqueo, ¿no?, junto con lo que era transporte pesado. Esperábamos la caravana para mediodía, porque los jóvenes universitarios de Potosí, de Sucre y de Tarija anunciaron su llegada hacia Oruro, su ida hacia La Paz, y nosotros los esperamos para mediodía, pero no llegaron. Decidimos ir a encontrarlos, y es cuando nos encontramos el primer punto de cerco, el primer punto de bloqueo organizado por funcionarios, ¿no?, de la gobernación. En ahí se encontraba escombros, se encontraba alambres, se encontraba todo tipo de cosas que habían dejado. Pero en este punto no se armó mayor
problema, simplemente era el retiro de estos materiales. ¿Esto por qué? Porque no había nadie vigilando este punto de bloqueo, no había absolutamente nadie y pasaron normalmente a los universitarios. Hicimos una caravana por la circunvalación y en el casco varias personas les otorgaron lo que eran refrescos, panes, todo lo que podían, ¿no?, enviarles. Al día siguiente fue la culminación, creo, de un ataque tremendo, ¿no?, hacia los universitarios, pero el mismo día que fuimos a Sora a tratar de encontrar a los mineros, había una protesta, ¿no?, en fueras de la comandancia para solicitar el despliegue de la policía, solicitar el apoyo. Al día siguiente, más bien se logró, salió el comandante de la policía a indicar que la policía se va a replegar de todos los puntos a la comandancia, que se iban a cuartelar. En Oruro no ha habido un motín policial, todos se han replegado desde todos sus puntos hacia la comandancia, y es que salen a decir, a solicitar y a pedir garantías para los uniformados, sale el comandante. Nosotros seguíamos en el panorama cuando nos llegan los videos del presidente del comité cívico, el señor Echalar de Sucre, y nos indica que solicitan ayuda a lo que es Vila, exactamente. Es que nosotros nos embarcamos con un grupo de mujeres de Superferia que habían pasado toda la noche en vigilia en la plaza y algunas en el cuartel Camacho, en la segunda división del ejército. Nosotros decidimos ir, tomamos un mini, el mini nos deseó mucha suerte, nos llevó hasta el casco. Conseguimos lo que pudimos, conseguimos algunos palos, porque al ver los videos veíamos que era terrible, algunos estaban con partes de fusiles, con calaminas que encontraron para poder protegerse, los universitarios. Había cantidad de videos y decidimos ir. Nosotros fuimos parte de la primera avanzada, o bueno, mi persona fue parte de la primera avanzada que fue. Al llegar hasta el primer punto, que fue el primer paso a desnivel que tiene Caracollo, es que nos encontramos ya en un montículo de tierra casi alrededor, varios pobladores, ¿no?, que estaban empezando a tirar piedras, que estaban bloqueando, porque no se permitía el paso. Es cuando llegó el grupo de alta de la policía, gracias a Dios llegó después de nosotros, y deciden resguardarnos. Van 2 camionetas policiales adelante de nosotros, porque éramos 3 vehículos de civiles los que fuimos. Y fueron 2 atrás también, y más que se iban a sumar la policía y la ambulancia. Y es que así logramos pasar hasta el punto de Quemala, que es la población después de Caracollo. En ahí llegamos a Quemala, también había un fuerte olor a gas lacrimógeno. Nos llegó a afectar grave porque nosotros no teníamos indumentaria, no teníamos barbijos, vinagre, que son usos caseros, ¿no?, para protegerse de lo que eran los gases lacrimógenos. En ahí lamentablemente nos tiraron igual piedras, nos tiraron de todo en la plaza central de Quemala, y es cuando una señora de pollera se cae lamentablemente del bus, la policía logra su rescate. Después de eso no pasan más vehículos. Esa fue la primera avanzada y no nos permitieron llegar. La policía nos dijo hasta cierto punto entre Quemala y Vila, nos dijo hasta aquí nomás pueden pasar. No se permite más civiles porque es negociación de rehenes lo que vamos a hacer. Y se puede incurrir a más violencia por parte de los que están deteniendo a estas personas, ¿no? Y nosotros vemos los buses, vemos que están totalmente apedreados, algunos quemados, vemos desde donde estábamos, que estábamos a unos pocos kilómetros, ya se veía un bus quemado. Se veía parte de ese bus, se veía también lo que ha sido la casa quemada, porque el humo era terrible. Y nosotros estábamos ahí en el centro y decidimos también quemar, ¿no?, alrededor, porque había personas pasando, personas que nos espiaban y teníamos mucho temor, ¿no? Eso ha sido parte de la primera avanzada. Y yo creo que la segunda avanzada, la que ha llegado a Caracollo, es también la que más ha sufrido afectación. De eso nos va a hablar Luis, ¿no?, que ha sido parte de la segunda avanzada. Luis Ancio, por favor, con la segunda avanzada y con los detalles del rescate, porque la segunda avanzada se concluye y se define en un rescate. En realidad, Freddy, nadie llegó hasta Vila, nadie. Hay versiones de gente que decía que hemos llegado, hemos visto las vistas. No, nadie llegó. La segunda avanzada fue una casualidad, precisamente.
nosotros habíamos pensado armar un punto de primeros auxilios en el casco. Pero, les repito, por una casualidad, con dos amigas abogadas, llegamos precisamente hasta Caracollo. Intentamos, por delante nuestro pasó una patrulla del AUTOP. La patrulla del AUTOP tuvo desperfectos y no pudo avanzar más. Nosotros intentamos conseguir movilidad para que sigamos avanzando, pero no se pudo. Es ahí en donde el crucé, donde nosotros estábamos esperando y llegaron algunas movilidades totalmente destrozadas y con gente alterada, que estaba volviendo de la zona de conflicto en sí, ¿no? Y nos contaban que ahí estaba la cuestión muy tensa. Hasta ese momento, Freddy, y esto quiero que la población entienda, la información, las noticias que estaban circulando en las redes es que ya había muertos en los rehenes y había 2 señoritas violadas. Y eso era lo que más nos envalentonaba y enardecía para poder hacer algo. Pero éramos pocos, eran gente mayor y los policías eran un contingente que estaban esperando igualmente un tipo de apoyo logístico para avanzar. Cuando en el momento en que decidimos intervenir nosotros para poder dialogar con la policía, aparece un camión de la Resistencia, muchachos jóvenes universitarios, muy valientes, realmente muy valientes, y bueno, con el ímpetu, con todo el brío con el que estaban, se necesitaba un tipo de liderazgo. Y lamentablemente, Freddy, he visto asambleístas, he visto a miembros del comité cívico ad hoc ahí que no tomaron ningún tipo de liderazgo. Lo tuve que tomar yo. Yo me acerqué y hice el enlace entre los jóvenes y la policía para que se pueda hacer un trabajo efectivo. Entonces el capitán de la policía me sugirió, vamos a hacer esto, evitar que a los civiles los maltraten y demás, porque esto no se va a poder evitar, tenemos que avanzar. Se pusieron como punta de lanza y la primera parte fue el desbloqueo en los desniveles de ida hacia el lado norte. El primer desbloqueo fue sencillo porque no había gente, pero en el segundo fue donde empezaron los enfrentamientos. Habíamos desbloqueado ya la primera zona y ahí empezaron los enfrentamientos. Nosotros teníamos viento en contra, los policías disparaban los gases lacrimógenos para dispersión, pero el gas venía en contra. Pero caramba, ahí vimos una suerte de organización tremenda por el otro lado porque tenían ondas, tenían gases lacrimógenos de mano, tenían cascos, tenían barbijos, tenían, o sea, estaban muy preparados. Nosotros, en cambio, no, estábamos con estos cascos, estábamos con algunos escudos que habían hecho los mismos muchachos de Resistencia y no teníamos más que las piedras que podíamos levantar a mano. Fue un enfrentamiento tremendo. En la primera parte, precisamente donde los chicos mostraron un valor increíble, los muchachos de Resistencia. Y nuestra misión de nosotros era resguardar que nadie se quede. Avanzamos durante toda la mañana con varios enfrentamientos en realidad, unos 3, 4, 5, hay videos, imágenes tremendos de ese enfrentamiento, especialmente en el punto en donde se lanzó una avanzada fuerte del lado de los contrarios y estaban obligándonos a ir en retirada. Y cuando vamos en retirada hay un riesgo de ir agarrando a los que están en la parte de atrás y eso evitamos gracias a la intervención de 2 muchachos muy valientes a los que nunca más volví a ver, un teniente de la policía y mi persona. Detuvimos las piedras y pudimos salir hacia adelante. A partir de ahí seguimos avanzando y otra vez habían enfrentamientos. Hay imágenes donde hay muchachos con las cabezas ensangrentadas precisamente por las piedras. En todo el tiempo, cuando ya habíamos avistado al frente, vimos ya estaba entrando la tarde, asumo que era las 3:30 por ahí, porque estaba ese día nublado, no podíamos ver con claridad la luz, no habíamos almorzado, la tensión, todo el vértigo y todo no nos permitía clarificar en qué horario estábamos ni nada de ello. Cuando nos acercamos más adelante, vimos al fondo, uno de los muchachos vio que dijo, están las flotas al frente. Entonces nos acercamos, vimos que efectivamente estaban volviendo las flotas de la zona de Vila, estaban retornando ya. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros seguimos avanzando, pero notamos que las flotas se detuvieron. Más o menos de aquí estamos hablando unos 150 metros. Se detuvieron las flotas y se tuvieron y adelante estaba una camioneta del grupo Delta. Entonces los chicos dijeron, deben pensar que somos bloqueadores, porque éramos una cantidad grande de gente. Entonces dijeron, ¿quién va a ir? Ahí es donde buscamos a los representantes, a los que habíamos visto, comité cívico y al asambleísta. Nunca había, no había. Entonces los chicos me dijeron, usted tome el liderazgo, vaya usted, yo voy a ir, pero necesito 2 muchachos.
Dos muchachos que me deben estar viendo en este momento, ¿no? Valientes los chicos. Fuimos con ellos, con las banderas, uno de rojo carmesí y la otra bandera de Bolivia. Nos acercamos al punto y ahí es donde notamos que no había comunicación entre ambos grupos. Si se supone que estaban en el comité cívico y se supone que otros de comité cívico estaban al frente, ¿dónde estaban los enlaces de comunicación? Entonces eso no existía, porque cuando nos acercamos nosotros a los policías se bajaron de la movilidad con las armas terciadas. Y eso es exacto, pensábamos que éramos bloqueadores. Nos acercamos y dijimos, somos orureños, hemos venido a ayudar, hemos desbloqueado y hemos venido a apoyar. Entonces el comandante de ese grupo, de Delta, fue que se acerca y me dice, bien, le doy mi nombre y él me da el suyo. Entonces, lo primero que le pregunto es, la pregunta por excelencia, la primera pregunta que tenía que hacerse por el temor que teníamos a lo que estaba sucediendo al otro lado. Mi coronel, ¿hay muertos? Y él me dijo, no. Un alivio grande por dentro. Y el otro temor, ¿han violado a las señoritas? La respuesta fue, no. Un alivio grande para nosotros porque se notaba en la algarabía de los muchachos, pero ha sido una tremenda violación a los derechos humanos, mi estimado. Tremenda. Y es ahí donde yo me acerqué ante las ambulancias que estaban detrás y vi los vidrios rotos y vi adentro. O sea, la tensión era tan fuerte. Fue la única persona que me acerqué, pero no pude ver a los que estaban heridos adentro. Solamente vi la manera en cómo estaban maltratadas las ambulancias. Y a nivel internacional, sabemos muy bien que las ambulancias en caso de guerra no deben ser tocadas. ¿Qué pasó en esa época, señores masistas que defienden un proceso de cambio? ¿A ese nivel llegaron? ¿Qué les pasó por defender solamente a una persona que quería tensarse en el poder? ¿Qué les pasó? Si siempre dijeron que ustedes son un grupo de orden, que el Pacha, que la reivindicación del Inca y demás. Cuando se fundó esta nación, se fundó precisamente para evitar un montón de desastres en la colonia. Y uno de los fundadores de nuestra patria, nuestros patricios, uno de nuestros fundadores de nuestra nación, Simón Bolívar, dijo alguna vez en el Congreso de Angostura, esto sí que es paradójico, Freddy, de verdad. Él dijo, el mejor tipo de gobierno es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de estabilidad social y mayor suma de estabilidad política. El Congreso de Angostura. Con este gobierno teníamos seguridad social, teníamos estabilidad política, teníamos suma de felicidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a enfrentarnos entre hermanos así, de esa manera? ¿Qué sucedió? A raíz de eso, Freddy, luego de ese encuentro, es cuando decidimos nosotros retornar a la ciudad de Oruro y la estrategia era sencilla. Tenemos que volver, ¿por qué? Porque van a volver a bloquear. Ahí es donde vimos que habían varias movilidades que pasaban por el frente, eran furgonetas, ¿no? Que más adelante en Caracollo nos dijeron que no eran del lugar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros adivinamos, o sea, ya, bueno, los que manejamos un poco de estrategia, ¿no? Nos dimos cuenta de que se van a reunir en Caracollo y en Caracollo es donde no nos van a dejar pasar. Entonces, la segunda avanzada fue decisiva porque hicimos un tipo de golpe de martillo yunque. Entonces, hasta ese momento yo ya tenía comunicación con la ciudad de Oruro porque es así como se manejan las estrategias, no es a la aventura. Entonces, ya sabíamos que estaba volviendo la tercera avanzada que ya había salido de Oruro y estaban viniendo 3 camiones con gente de la resistencia, a la par de que estaban llegando un montón de ciudadanos igual en sus movilidades particulares, los motoqueros también que vinieron a ayudar porque llevamos gente así de a uno a lo que se podía porque era bastante la gente que estaba ahí. Recordemos que cuando la resistencia llegó de la segunda avanzada el camión retornó y no había en qué nosotros volver, nos subimos a los buses, nos subimos a las movilidades, a todo cuanto había. Cuando llegamos a la zona del bloqueo no teníamos cómo desbloquear, había un montón de cantidad de ripio, piedras, y los muchachos ahí fueron a enfrentarse en la zona del cerro, en la zona del desnivel. Mientras el enfrentamiento duraba, nosotros estábamos preocupados por desbloquear. Ahí, ¿dónde estaba el liderazgo del comité cívico? ¿Dónde estaba? Tuvimos que tomar otra vez liderazgo, subiéndonos a la parte de los montículos y hacer retirar con lo que teníamos a mano, con los cascos, con los escudos. Había un par de palas de zapa pequeñas, con nuestras manos. Vi cómo los muchachos de resistencia, señoritas, jóvenes, muchachos de 15, 16 años,
millennials por excelencia. Qué orgulloso me sentí ese momento de ser orureño y de estar aparte de esos muchachos ahí. Cuando ya pudimos haber bajado un poco la cantidad de piedras y de ripio, entonces nosotros pedimos que se muevan las movilidades. Y ahí es donde pasaron primero los buses y luego las ambulancias. Entonces pasamos la parte, pero no antes sin enfrentarnos contra un grupo grande, enfrentándonos contra las piedras, contra los gases lacrimógenos y demás, y retornamos hasta la ciudad de Oruro. Es loable pensar, recordar, Freddy, perdón, de que la policía tuvo un rol muy importante en esto. La policía en ningún momento se enfrentó con nadie. La policía se eso era mi resguardó. consulta, porque la policía para ese momento no había declarado todavía ni un repliegue, mucho menos el motín oficialmente, pero hacían presencia en carretera porque había conflictos Exacto. sociales. La pregunta era, ¿su presencia era para apoyar a las personas que estaban bloqueando, que estaban emboscando, que estaban atacando? ¿Cuál iba a ser la determinación de la policía? ¿Cómo actuar? Y en este caso ha apoyado, según seguramente su criterio de salvaguardar la vida, sobre todo, porque en ese momento había un caso de rehenes inclusive. Precisamente uno de los parámetros de la policía boliviana es salvaguardar, ¿no es cierto?, al ciudadano, a la población. Y en este caso fueron ellos a resguardar a las ambulancias, a negociar el rescate de los rehenes, y precisamente a precautelar que las ambulancias vuelvan seguras. Por eso repito, nunca hubo enfrentamiento de los policías con los comunarios ni demás gente que llegó. Lo único que se hacía era disparar los gases para dispersar a la gente, nada más. Pero lo que dijo el señor Víctor Hugo Vázquez, que los policías fueron y patearon a los comunarios, que muestre un video, que muestre una foto, que muestre algo ese señor, de que la policía fue a lastimar a los comunarios, eso es falso, eso es mentira. Entonces, a partir de ahí fue que nosotros siempre vamos a estar al lado de la policía defendiendo lo que han hecho por nosotros. Nosotros hemos estado ayudando, fuimos a ayudar, no fuimos a enfrentarnos, solamente nos defendimos, Freddy. No fuimos a buscar ningún conflicto, solamente fue consecuencia de la unidad del orureño que realmente estaba consternado, indignado por la forma en cómo habían tratado a esos muchachos y a esas dos señoritas, a las que realmente sí ultrajaron de la manera más baja que se pueda entender. Ahora, en el lugar de los hechos, y esto ya fue más adelante cuando fuimos a hacer la investigación en el lugar de los hechos, con la fiscalía, con los policías asignados al caso, allá nos relataron que los verdaderos héroes del rescate fueron dos personas, una enfermera y un chofer de ambulancia, que hasta asumimos que era un chofer de ambulancia por la forma en cómo actuaron. Fueron ellos los verdaderos, los que rescataron realmente a las víctimas, porque hicieron una malla de fuerza cuando la enfermera les gritó a los bloqueadores que esto es algo humano, esto es demasiado, yo no voy a pedir, máteme, no me importa, pero yo voy a atender a los heridos. Y como había mucho trago por ese lado, según las mismas pesquisas cuando hicimos, encontramos botellas de licor y un montón de cosas, y eso está en el cuaderno de investigaciones, eso está en las fotografías que se tomaron el día en que fuimos a hacer la visita al lugar de los hechos con la fiscalía. Eso no es un invento. Entonces ahí es donde ya nos relataron, vimos la casa quemada, está ahí al frente, que según relatos de las mismas víctimas fue cuando alguien reclamó de que no pare ese maltrato que estaban haciendo los muchachos, fue y quemaron la casa de la señora. Ese es el relato que dan ellos, ¿no? Porque nadie, como repito, nadie llegó hasta la Vila de las tres avanzadas. Bien, Luis, al final esta avanzada en la que eres parte, la segunda, y se convierte también en el rescate de rehenes prácticamente, es el momento en que se puede dar una información clara y de tranquilidad al orureño, porque todos esperaban en ese momento en el casco. Y empiezan a llegar los buses, empiezan a llegar las primeras salidas, los primeros afectados. ¿Cómo los recibían en Oruro? Ustedes estaban en ese momento también en viaje, en tránsito todavía. Yo me quedé hasta el final, eso fue precisamente para evitar, porque una de mis preocupaciones era si pasaba algo. Yo no me hubiera perdonado que a uno de los muchachos con los que yo estaba le hubiera sucedido algo, por eso es que yo me quedé hasta el final para ver que nadie más se haya quedado desde pliegue. Entonces los policías me dijeron, ya no tenía espacio en la camioneta para venir con ellos, pasó una camioneta que estaba con maestros rurales, por la forma en cómo hablaban y los uniformes que tenían deportivos, y yo me regresé con ellos. Cuando llegamos al casco, ya los puntos de
de primeros auxilios ya estaban armados y funcionando, porque había bastante gente lastimada, Freddy. En el tercer enfrentamiento fue realmente donde fue la peor parte. ¿Por qué? Porque la gente desesperada trató de escapar como podía, cuando ya habíamos rescatado prácticamente a todos los afectados. Ahora, Luis, hablamos de que Vila Vila es una de las partes importantes de todo ese conflicto social, político, social que se ha vivido a raíz del fraude electoral, que de ninguna manera pudiese llamarse golpe, porque son los ciudadanos los que no van a enfrentar al gobierno. Pretendían llegar a la sede de gobierno para sumarse a las protestas. Son emboscados. Finalmente ustedes logran la liberación y asumen el retorno a Oruro directamente. Las flotas van llegando, la orureñidad está acompañando en ese momento, pero es ese el punto neurálgico donde la ciudadanía, los comités cívicos sobre todo, las plataformas ciudadanas definen en generar un movimiento mucho más fuerte, y a raíz de eso en Cochabamba se declara ya un motín policial en primera instancia. En Oruro y en otros departamentos la ciudadanía se acerca hacia los comandos departamentales, esperando también la respuesta de qué es la determinación. En Oruro, ¿de qué se habla cuando se dice repliegue? No ha sido un motín. ¿Y cuáles las características, Luis? Bien, según lo que entendemos, porque no somos nosotros castrenses, solamente tenemos una formación hasta de soldado, servicio militar, entendemos que un motín policial es cuando se desconoce a la comandancia totalmente y entonces se asume una posición más drástica y severa en cuanto a las peticiones. En este caso no hubo desconocimiento en la ciudad de Oruro a la comandancia departamental, se mantuvo el orden jerárquico, se mantuvo todavía la disciplina, pero sí el repliegue de los policías que decidieron colaborar a la población civil, a los orureños. Por eso, repito, no hubo enfrentamientos de la policía con ningún tipo de personal civil de ninguno de los dos bandos, tanto de los masistas como de los denominados pititas. No hubo. Por eso es que yo me digo y sostengo lo que digo de que en Oruro no hubo un motín policial como en otros departamentos donde desconocieron a los comandantes. Incluso en Sucre era paradójico, eso se vio en las redes. Cuando salió el comandante de la policía a decir que no había motín policial, le cerraron las puertas, los policías no lo dejaron retornar. ¿Cierto? En cambio acá no, acá estuvo bien. Por eso, si esto ya escribiéndolo históricamente, Oruro fue una de los ejemplos más grandes en cuanto a la movilización. Nuestras marchas nunca tuvieron un tinte violento, a excepción de alguna que pasó en los primeros días en el Tedo por algunos desubicados que no sabemos de dónde aparecieron, una gasificación que era necesaria también, ¿no?, por algunos vándalos que estaban infiltrados. En Vila Vila fue un acto loable, heroico de la población orureña, eso es algo muy digno de destacar. Espero que los que llevan historia, que los que escriben historia, no se olviden de este hecho, porque tiene que ser registrado como uno de los actos heroicos más grandes, donde se ve la unidad del orureño, realmente el poder de tus brazos, Oruro, estaba ahí. El poder de tus brazos, Oruro, es cuando se unen, y ahora es lo que nos está faltando unirnos. Pero no para ir a pelear, nos está faltando unidad para reclamar nuestros derechos, porque en este momento se está violando los derechos humanos de otra manera, similar a la que pasó en Santa Cruz, en el invento que hicieron del famoso separatismo y terrorismo, donde montaron una escena del Hotel Las Américas que hoy en día ya ha quedado en nada, donde un fiscal del gobierno intentó armar una tramoya, así como lo están haciendo en este momento los operadores de justicia, contratando a un testigo clave con un prontuario delictivo tremendamente grande, comprobado, corroborado, estudiado y verificado, haciendo valer para las imputaciones. Eso no está bien, ¿no? No hubo golpe, hubo fraude, y eso es lo que necesitamos aclarar. No hubo golpe, hubo fraude. A raíz de ese fraude la ciudadanía se moviliza, enfrentan campo y ciudad. ¿Quiénes? Las ex autoridades. En Vila Vila, Luis, se ve sobre todo el sentido humano de la policía. No arremete, no detiene, no ha habido muertos ni de un bando ni del otro. Toman una determinación de salvaguardar la vida sobre todo, y tomando en cuenta algunos temas muy básicos y primordiales como tener conocimiento de las ambulancias dentro de un conflicto social, de respetar una ambulancia, y el policía, claro, de brindar y de salvaguardar a esos profesionales de la salud. Es Vila Vila el momento en que la policía despierta a nivel nacional y define voltearse con el pueblo.
¿Será que es el momento donde realmente se debilita Evo Morales? Porque después de esto ya comienzan las expresiones, las Fuerzas Armadas se repliegan de la misma manera. ¿Será Vila Vila el momento en que definitivamente le decimos al gobierno hasta aquí? Bueno, ese día, después de lo que sucedió con los estudiantes universitarios, que eran los primeros en venir en la caravana de este Potosí, es que surge, ¿no? Que los mineros indican que van a venir, que van a ir a La Paz, porque no estaban entre sus planes ir. Es en la misma fecha, en el día de Vila Vila, el día 9, que los mineros anuncian su ida hacia La Paz. Y ese ha sido uno de los puntos más graves donde se tiene un fallecido, porque se le ha dado armas a comunarios en la altura de Chayapata, exactamente donde está la población de los Cacachacas. Es en ahí donde se tiene más temor, ¿no? Porque los videos que circulaban eran terribles. Estaban ahí mineros, y no simplemente varones, andaban sus mujeres mineras que con valentía han venido. Ese día yo también, junto con el magisterio y varias personas, ¿no?, nos desplegamos hacia ese lugar, aunque no teníamos nada que hacer con armamento que tenían los del otro bando, pero fuimos. Llegamos hasta cierto punto, tratamos de pasar los bloqueos porque aún se tenían montículos de tierra, de escombro, de grava, de todo tipo de cosas que ponían cada cierto kilómetro, y nos paramos justamente en un puente que pasa después de Soracachi, y es cuando vemos la avioneta del ejército pasar. La verdad es que ninguno de nosotros teníamos a mano nuestro celular viendo. Teníamos mucho temor, la verdad, porque veíamos una avioneta y no sabíamos que en ese momento había renunciado Evo Morales el día 10 de noviembre. Vimos a la avioneta pasar 2 veces y es cuando alguien grita dentro del camión: has renunciado, Evo Morales. Y todos saltamos de alegría y nos ponemos a flamear una bandera en alto para que lo vea lo que era la avioneta de reconocimiento, que después de dar 2 vueltas se fue. La verdad es que nuestro temor fue grande, pero al saber que el ejército estaba tomando un lado, ¿no?, de salvaguardar lo que eran a los mineros, a las caravanas, es que vamos, ¿no? Y vemos después, los recibimos alrededor de la noche, nos venimos junto con ellos en las caravanas. Lastimosamente en el camión en el que íbamos varios jóvenes se pinchó su llanta a la altura del surtidor, por aquí por el retén, y es que fue uno de los momentos más lindos para mí el ingresar, ¿no?, debido a no tener un vehículo, el ingresar a uno de los buses de los mineros, donde habían mujeres. Una que siempre voy a recordar, que se parecía a mi tía, y me dice: estábamos a punto de volvernos, varios buses, éramos alrededor de 25, nos indica que estábamos adelante, y íbamos a volvernos en ese lugar, cuando muchos decidieron decir: no, vamos, avanzaremos, y nos indica, ¿no?, pasa la avioneta de reconocimiento y varios militares alrededor, y la gente por el lugar, los comunarios, empiezan a salir de todo lugar con sus armas, tirando armas, disparando aún. Y fue terrible, la verdad, para todos. Pero hablar con ella y decir que han tenido la valentía para seguir, para avanzar, para ir, y al final han llegado a La Paz, eso nos ha llenado de orgullo, nos ha llenado de valentía. A mí me ha llenado mucho saber que estaba haciendo lo correcto, saber que estaba yendo a resguardar a estas personas. Y ese es un punto, ese ha sido un punto que los mineros han dicho ya, que han dicho basta. En toda la historia de Bolivia, los mineros siempre han tomado un punto importante dentro de lo que ha sido la política, dentro de lo que ha sido el sindicalismo. Y ese ha sido otro punto, el valor de los mineros, nuevamente, que se han levantado y en haya renunciado. Tras el anuncio directo de los mineros es que ha renunciado Evo Morales. Yo creo que ha sido por eso. Lisette, quiero preguntarte algo. ¿Crees tú que la renuncia de Evo Morales sea debido al fraude y a un post-atentado a la vida, a la libertad y a la democracia?
Sí, personalmente yo considero que sí. Evo Morales ha renunciado después de tanta convulsión que ha causado. Él ha generado todo tipo de movilizaciones a partir de la sentencia, ¿no? 084-17, que lo avalaba para ser nuevamente candidato junto con García Linera. Al final ha renunciado, nunca se ha visto un golpe de Estado. Ha habido sugerencias de renuncias, no solo de muchas partes, pero sabíamos que él iba a hacer caso omiso de cualquier tipo de cosas, pero al final renunció por salvaguardarse él, salvaguardar sus intereses y por temor. Eso es lo que consideramos personalmente yo. La misma pregunta, Luis Ancio. Bien, en esta tenemos que ser puntuales, Freddy. La denuncia de Evo Morales se da a raíz de que la OEA ya había estado terminando el informe precisamente sobre todos los reclamos que habían y precisamente el informe final de los veedores que recalcaban en su informe de que había muchas irregularidades y apuntaban a fraude. Entonces, ese día el informe se había terminado ya a las 3 de la mañana y se le avisó al señor Morales de que el informe estaba completo y sí, verificaba que había irregularidades muy grandes que apuntaban a un fraude electoral grande. Entonces, el señor Morales, yo sabemos de voz de muchos periodistas de esa época, especialmente del señor Carlos Valverde, que fue el primero que agarró el informe y a las 5 de la mañana ya lo publicó, ¿no? Él relata de que en el momento en que Evo Morales se enteró del informe, llamó a Almagro 1000 veces para decirle que no lo difunda, que le dé 3 días más. ¿Qué? ¿3 días más para qué? Esa es una pregunta que mucha gente se hace y muchos nos hacemos. ¿Qué estaba esperando hacer en esos 3 días este señor, sabiendo lo inescrupuloso y lo bajo que es? Pero ese informe fue contundente. Entonces, a partir de ahí ya el temor se les llegó a tal punto. Y ahí es donde concentraron ya las reuniones en los altos mandos. Estamos hablando de política. Ahí fue donde la Comisión Episcopal tuvo un rol fundamental. Precisamente la Iglesia tuvo un trabajo loable, muy grande en estos conflictos, porque gracias a ellos fue que se logró la pacificación tanto a nivel nacional, y acá en Oruro también recalcar que fue gracias a Monseñor Cristóbal Villalací que se logró la pacificación una vez que ya se había ido el anterior presidente, que ya habíamos entrado en periodo de transición, y luego vinieron ya los amagues de enfrentamiento grandes. Estamos hablando de Sacaba, de Sencata. Acá en Oruro nos hicieron un cerco los comunarios para evitar que entren alimentos y demás. La Iglesia tuvo un rol muy importante. Cuando ya nuestro ex gobernador también se había fugado, dejándonos con un vacío de poder, donde ninguno de los asambleístas quería asumir. Yo me acerqué a varios asambleístas de la oposición. Yo mismo les dije, les toca a ustedes, tomen el mando porque estamos sin gobierno departamental. Estamos en un riesgo grande. Pero salieron con un montón de chiquiñueleadas igual y al final quedamos ahí. Fue precisamente gracias a Monseñor Cristóbal Villalací que recién tuvimos gobernador, y gracias a las gestiones de él en las provincias se logró la pacificación. Ahora, en ese momento, en La Paz, ya se había llamado para que se formen las comisiones para que ya se pueda hacer una transición. A raíz de las denuncia del señor Evo Morales, denuncia del señor Álvaro García Linera, denuncia de la señorita Adriana Salvatierra, denuncia del señor Carlos Borda, y al mismo tiempo denuncia de los otros vicepresidentes. Susana Rivero fue la que denunció, la vimos en un video con su maleta yéndose el que no tiene nada teme. ¿Por qué tuvieron que escaparse? ¿Por qué tuvieron que ir a refugiarse como cobardes en las embajadas? ¿Por qué tuvieron que escapar de esa manera, gritando patria o muerte? Pero fueron los primeros en escaparse. Entonces, la sucesión presidencial fue precisamente a raíz de esos elementos, donde hasta el día de hoy el señor Tuto Quiroga sigue sosteniendo que fueron parte precisamente veedores internacionales, a solicitud de ellos que se hizo una transición transparente donde estaba presente el movimiento al socialismo, estaba Adriana Salvatierra y Susana Rivero, estaban las dos, y todo el tiempo mencionan que estaban en contacto con sus líderes superiores, es decir, con Evo Morales, Álvaro García Linera y qué sé yo. Estaban en constante y consultaban para ver qué decisiones van a tomar.
¿A dónde está el golpe entonces? ¿Dónde están hablando de la figura de golpe? Inventándose un montón de cosas que ni siquiera ustedes mismos pueden sostener. No pueden sostener la figura de golpe de Estado, no pueden hacerlo. Y por eso están empezando a utilizar a los operadores de justicia, muy inescrupulosos realmente, para poder tratar de marear a la gente y hacer ver que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado y no un fraude. Cuando, señor Morales, usted se fue de Bolivia, lo vimos llorando. Nos mandaron una foto en las redes donde usted echado en una frazada. ¿Dónde está pues su hegemonía en el Chapare? ¿No le han dado una cama, un colchón por lo menos para que se eche? Me daba vergüenza, me daba pena ver eso. Una frazada en el piso, echado el tipo con una hamaca destartalada y encima todavía un mosquitero viejo por donde van a entrar los zancudos y le iban a hacer fleco. Entonces, ¿dónde está el amor al señor líder, al líder de los humildes? ¿Dónde estaba el amor al reivindicador de los pueblos? Por favor, todo eso era una mentira, todo es una tramoya. Y luego su exilio dorado. Llega a México, sigue haciendo conferencias de prensa, viviendo en lugares de lujo, se da el lujo de seguir viajando por lugares cuando no respeta lo que es un asilo diplomático, sigue dando declaraciones gracias a sus amigos de los socialistas del siglo XXI, luego se va a la Argentina, sigue echando leña. Se manda videos acá al señor Yucra diciendo de que tienen que cercar, les indica cómo hacerlo, luego salen con que es inventado, es montaje. Repito, sostengo y digo, no existe la tecnología para falsificar la voz de una persona, no existe eso en ninguna parte. Si es así, entonces que nos muestren los eruditos que puedan hacer eso, y les aseguro que se vuelven millonarios porque van a poder falsificar las voces de los cantantes más famosos de la historia, y podemos hacer muchas cosas con eso. No existe eso. Lo que hubo fue un fraude montado, un fraude manipulado, un fraude engañoso a la población boliviana. Primero, por no respetar la voluntad del pueblo en Bolivia, dijo no. Segundo, con la manipulación del Tribunal Supremo Electoral. Y tercero, con el acarreo de gente, de personas, llenado de formularios a mano. Profesionales en el área de la ingeniería informática lo denunciaron, con pruebas, con todo. Y siguen sosteniendo que hubo golpe de Estado. No fue un golpe de Estado, fue fraude, un fraude descarado, cínico, solamente por seguir a las órdenes de uno de los seres más nefastos, de los varios que hemos tenido en la presidencia, lamentablemente, porque en Bolivia han tenido varios como él. Bien, Luis, entonces quedamos acordado que según la experiencia que ustedes han vivido en el terreno, en el momento, de que la reacción de ustedes era debido al fraude y a todos esos temas que se habían acumulado, resumiendo, el 21F. Salen en defensa del voto, pero la reacción del gobierno no solamente es represión policial o militar, convoca a las provincias, convoca al campo a acercar las ciudades, convoca un enfrentamiento campo-ciudad. A raíz de lo que va sucediendo en estos enfrentamientos, de la fuerza de los cabildos, el señor Evo Morales, y con el informe de la OEA que confirma el fraude por lo que los ciudadanos estaban en calle, el señor Evo Morales define en renunciar. Una vez que renuncia, viene la secuencia constitucional y es donde aparece recién la posibilidad de la señora Yanine Áñez como presidenta de nuestro país. Entonces, ¿cómo respondemos, Luis? ¿Fue golpe de Estado? ¿Fue fraude electoral? A raíz del fraude electoral sostenemos otra vez, porque se tiene la documentación que no ha sido validada en ningún momento por el señor Lanchipa, no ha sido para nada tomada en cuenta los informes, y ahora están buscando hasta pelearse con los organismos internacionales solamente por salvaguardar una mentira que la siguen sosteniendo. Es que se procede a la sucesión presidencial, la sucesión constitucional, que el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional Plurinacional aprobó y dio curso para que haya esa sucesión presidencial. A la ausencia de la presidenta de la Cámara del Senado, la señorita Elena Salvatierra, quien firmó y luego en un video recalcó que ella renunció precisamente por motivos personales y políticos,
Entonces se procede a la sucesión presidencial y es claro el reglamento del Senado, es clara la constitución política del Estado, que hoy en día en las redes sociales los famosos ciberguerreros, entre paréntesis, porque son muy buenos para insultar, para ofender, pero desde un perfil falso, y son varios porque rara vez encontramos algún defensor de esta supuesta tesis de fraude que tenga argumentos reales. La mayor parte no tienen sustentos en lo que mencionan, pero la otra parte sí. Entonces, a raíz de esa renuncia es que asume la señora Yanine Áñez por sucesión presidencial. Ahora están sacando las ideas, las sugerencias de que ella obligó a la señora Susana Rivero a que renuncie. Entonces, ¿dónde está pues la fuerza del famoso partido que tenía más de, somos millones, decían, somos millones, somos varios, somos muchos, tenemos fuerza? ¿Dónde estaba la fuerza en el momento para imponerse y decir, nosotros somos legales, estamos realmente constituidos, no hemos hecho fraude y sostenemos lo que dimos, que venga cualquier tipo de investigación y ponemos las cosas en orden? No, hubo miedo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que hubo fraude. No hay dónde extraviarse, hubo fraude y no lo van a admitir y van a empezar ahora sosteniendo una mentira y a la que cada día le están cambiando la figura. Y eso es lo que molesta realmente, Freddy. Bien, la pregunta para los dos panelistas, y esto ya es cerrando este espacio. Hemos hablado mucho y a detalle, era necesario, ¿por qué? Porque tú lo has dicho, Luis, a esta altura, en esta coyuntura y en esta semana, se trata de tergiversar, de cambiar un poquito, cambiar mucho de lo que ha pasado el 2019 y de las consecuencias en 2020. Ustedes lo han vivido de cerca y quisiera que Lisette primeramente tome la palabra porque ha estado en los enfrentamientos. ¿Qué opinas ahora de la reacción del gobierno en contra de la señora Yanine Áñez, indicándola de que es autora del golpe de Estado en su calidad de mujer y por lo que hemos visto en este fin de semana, las medidas que han solicitado para trasladar a una clínica y el traslado en la madrugada y la situación actual en la que ella se encuentra? Bueno, de mi consideración me parece poco ético por parte de la Fiscalía, no presentar un caso imparcial. Muchos lo llaman caso golpe de Estado, pero ya el ministro de Justicia, el ministro Lima, indicó que por lo que se está sindicando a Yanine Áñez son por 4 demandas, que es el caso de Funda Empresa, el caso de los chilenos que no lograron pasar aquí a territorio boliviano en época de coronavirus. También se le está demandando por la aprobación de lo que era el crédito por parte del Fondo Monetario Internacional. No se le está sindicando en ningún momento por casos Encata, por casos Acaba, por caso golpe de Estado. No hay la demanda tal cual. Es por eso que justamente hoy día diputados masistas están tratando de llevar a juicio también al fiscal Lanchipa, porque claramente el fiscal Lanchipa no puede inventar pruebas, no puede inventar nada. A Yanine Áñez se le tiene que brindar un juicio imparcial, un juicio justo. Si debido a su gestión, si en su gestión se han realizado malversación de fondos o todo tipo de actividades, también se les ha realizado a Evo Morales, ¿no? Él también ha realizado varios lavados de dinero, varios tipos de corrupción. Entonces, según mi punto, ¿no? Se debería plantear lo que es un juicio de responsabilidades a los 2 exmandatarios, pero un juicio imparcial, lo cual no vemos. Vemos a Yanine Áñez dentro de la clínica, solicitando, que vaya a una clínica, pero no, es trasladada a lo que es la cárcel de Miraflores, la trasladaron de la cárcel femenina de Obrajes a Miraflores, indicándole que iba a ir a la clínica del sur. No me parece correcto. Me parece una vulneración a sus derechos humanos y a recibir un juicio justo. Varios masistas han recibido incluso detención domiciliaria, el caso de Nemesia Chacoyo, Jesús Vera, de la quema de los Puma Catari. Entonces se merece igual un juicio. Si es que tiene que pagar algo durante su gestión, que lo haga, pero solicitamos un juicio imparcial, un juicio responsable, un juicio correcto. Luis, la pregunta la misma, ¿qué opinas de la coyuntura actual de estos días en que se ha movido el aparato judicial y hay repercusiones? La expresidente transitoria, constitucional, tras las rejas. Otra vez se está moviendo el aparato judicial de una manera equivocada. Y sabemos muy bien que esto no va a tener un buen término. Señores operadores de justicia que están manejando las cosas de esa manera, tomen como ejemplo al fiscal Marcelo Sosa. ¿Dónde está en este momento? ¿Bajo qué circunstancias ha terminado el montaje del famoso caso de terrorismo y separatismo en Santa Cruz?
Nosotros, yo sostengo personalmente, Freddy, de que sí hubieron desmanes en caso de Sacaba, Sencata, casos respiradores, en toda la administración de la señora Yanina Áñez hubo irregularidades. Nosotros fuimos críticos también en esos días, mediante las redes sociales, incluso yo tuve un enfrentamiento verbal con el ministro Murillo acá en la plaza, un día antes de que haga la presentación de mi túnel de desinfección, aquí en la plaza, cuando le increpé y le pregunté por qué no hacían nada, él me derivó con el teléfono del ministro Arias. Le llamé un montón de veces al señor, le mandé un montón de mensajes, videos, nunca respondió, me dejó en visto ya, bueno, ya. Pero siempre fue crítico con la forma de actuar de la administración de Áñez. Pero eso no quiere decir de que en este momento se maltrate, se vulnere los derechos humanos a ese nivel. Estamos en un Estado de derecho. Respetemos las garantías constitucionales, porque no es solamente Bolivia la que está reclamando esto, está reclamando ya organismos internacionales, y ahora están anunciando con pelearse, con salirse de la OEA, que no tenemos que hacer caso a nosotros. Lo tratan como si fuera un sindicato, están tratando al país como si fuera un barrio, como si fueran ellos dirigentes de barrio. Señores, son legisladores, tienen que atenerse a la ley. Hay cartas, hay convenios internacionales que ustedes no pueden pasar por alto. Respeten los derechos humanos. Si hay procesos pendientes, hagan los procesos y que se vaya a juicios, pero a juicios responsables y juicios imparciales. Si hay participación en parte de la policía y del ejército en los casos de Sencata, que haya una investigación, pero también que se haga una investigación hacia el otro lado, porque sabemos muy bien que muchos vándalos estaban intentando hacer volar la planta de Sencata. Imagínense el desastre que hubiera sido eso. ¿Ha habido una investigación real? ¿Está existiendo una investigación parcialidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay videos, hay imágenes, no han dejado hacer las autopsias de ley. ¿Dónde están los informes de balística? ¿Dónde están los informes forenses? ¿En base a qué se va a hacer los juicios de responsabilidad en este caso? Tiene que ser la justicia real y no los operadores de justicia, los paniaguados a los que yo les llamo, que van a llevar esto adelante. Recuerden, el fiscal Marcelo Sosa, una época era un señor todopoderoso, dirigiendo uno de los casos más sonados de esa época, y miren dónde terminó y dónde está en este momento. Luis, hablas de los derechos humanos de la señora Yanina Áñez, pero hacemos énfasis en que también ha sido crítico de su gobierno, incluso has tenido enfrentamientos con sus militantes, sus seguidores a través de las redes sociales, amenazas y por demás, pero hoy tú hablas de la situación de Yanina Áñez por los derechos humanos, porque Rojo Carmesí, y con esto cerramos, ha trabajado por los derechos humanos. Nuevamente levantamos este caso, el de las víctimas de las explosiones de carnavales, gente humilde que ha sido afectada, que no ha tenido ayuda del gobierno ni de ninguna organización, abandonada un año, y ustedes logran algunos beneficios en salud, incluso algunos aportes desde el extranjero. Lo consiguen, y esto a un grupo de gente humilde que posiblemente sea incluso militante del movimiento al socialismo, pero ustedes trabajan como movimiento fuerte, Oruro Rojo Carmesí, por los derechos de los ciudadanos. Les pueden llamar el día de hoy opositores, les pueden querer incorporar a un color político. Aclara, por favor, ¿qué es el movimiento fuerte Oruro Rojo Carmesí? Como había dicho en un instante, o sea, al inicio de la entrevista, Freddy, nosotros, el Movimiento Rojo Carmesí, somos una agrupación política apartidaria. Es decir, nosotros podemos hablar de temas políticos, pero de políticos, no de politiqueríos. Ya hay una diferencia tremenda en estos dos términos. Muchos confunden política con politiquería, y ese es el peor problema que hay. Somos un grupo apartidario, no pertenecemos a ningún partido político, pero somos defensores y críticos hacia todo tipo de violación a la democracia y a los derechos humanos. Por eso que hago énfasis en que nosotros somos críticos a la manera en cómo está actuando el actual gobierno contra la detención que han hecho contra la expresidenta Yanina Áñez, expresidenta, no exsenadora, expresidenta constitucional de la República, por sucesión, por vacío de poder. Tenemos que aclarar eso, porque el señor Evo Morales se escapó, se fue del país, dejándonos, incluso yéndose y dejando su última mecha de guerra civil. Entonces, la sucesión constitucional fue un hecho. Ahora aparecen violando los derechos humanos de la expresidenta, con la que nosotros, les repito y sostengo, no tuvimos, siempre fuimos críticos a su administración, porque hubieron irregularidades, pero que esas irregularidades vayan a juicios penales, pero imparciales, que vayan a juicios penales investigados y sancionados por operadores de justicia que sean probos.
¿no? Y no con operadores de justicia que tienen un montón de procesos, que tienen mucha cola que pisar y que al final no sé qué es lo que están buscando, porque recuerden otra vez, y sostengo, recuerden al fiscal Marcelo Sosa, cómo está y dónde está en este momento. Palabras de Luisancio Ávila, miembro del Movimiento Fuerte Oruro Rojo Carmesí. Cerramos con las palabras de Lizeth Morales. Bueno, como movimiento vamos a seguir trabajando en pro de la justicia, en pro del derecho, en pro del bien social, y es lo que tienen que hacer también los políticos, buscar una buena gestión pública, una buena gestión social y tener una mejor calidad de vida, otorgar una mejor calidad de vida para todos los bolivianos. Es lo que debe preocuparse a los funcionarios públicos, a las autoridades de gobierno. Yo creo que vamos a seguir nosotros como movimiento tocando este punto y vamos a seguir hasta que se encuentre una justicia plena para los que han sido lastimosamente atacados, tanto en Vila Vila, en Sora Sora y en Chayapata. Y por el bienestar también de la bolivianidad, que se aclare este tema, un tema que queda claro en el imaginario de las personas que lo han vivido de cerca, pero que se pone en duda por las expresiones, discúlpeme, de algunos medios de comunicación, de algunas actuales autoridades y por las acciones de algunos operadores de justicia que por el momento dejan mucho de qué hablar, incluso a nivel internacional. El día de mañana seguimos analizando la situación coyuntural de Bolivia, sobre todo de las aprehensiones que se han realizado y de las extensiones del tiempo en que van a estar como aprendidos todavía estas ex autoridades. Cerramos Alerta Vecinos, agradecemos al Movimiento Fuerte Oruro Rojo Carmesí, quienes han estado trabajando con este proyecto, varios otros temas referentes a los derechos humanos y sobre todo de posibilitar ayuda a quien lo necesita. Hasta el día de mañana, 9 en punto es la cita.